Radio 1420 AM. Son las 8:04. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Gracias, buenas noches por acompañarnos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Hoy sí vine, conste. Los días pasados, bueno, pues por los ires y venires, las preparaciones de Navidad, tuvimos reunión del Consejo de la Provincia, pero bueno, hoy estamos aquí, nuevo año, nuevo ímpetu, nuevo esfuerzo, y bueno, también está Fray Edgar, aquí estoy. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y hoy. Y si son muy detallados en el oído, como pueden oír, no ando muy bien de la garganta. He andado enfermo en estos últimos días, pero bendito Dios, estamos ya mejorando. Gracias a Dios. El frío, ¿no? Y sobre todo que la casa no está preparada, nuestra casa no está preparada para el frío, parece congelador, pero bueno. En fin, pues iniciamos porque hoy tenemos tantas cosas que compartir en al inicio de este nuevo año civil que Dios nos concede, este 2013, pues queremos mandarles saludos a todos ustedes que nos siguen, que nos acompañan, que nos están escuchando. Ahorita por internet sé que nos está siguiendo la familia Mendoza Subieta de ahí de Ensenada, un saludo. No sé si el Osvaldo también esté por ahí escuchándonos, pero saludos a Osvaldo. Y bueno, a todos ustedes que nos están escuchando en realidad. Y bueno, pues como tenemos tantas cosas que platicar. Bueno, antes de Fray Miguel, hoy no está. Fray Miguel, Sí, el que siempre dice, para variar no está Fray Ignacio. Bueno, hoy sí estoy yo, hoy él falló. No, está haciendo una semana de ejercicios, termina mañana. Y bueno, pues es parte de nuestra vida también darnos espacios para esto, para encontrarnos con Dios a solas, y Él está haciendo los ejercicios, esta semana de los ejercicios ignacianos. Alguien pregunta, bueno, ¿cómo un franciscano haciendo ejercicios ignacianos? Los santos son santos de la iglesia, y todo lo que ellos han aportado son carismas, son dones que Dios regala a la iglesia. Por eso, bueno, Fray Miguel y Fray Jesús Enrique, otro hermano que, bueno, nunca ha venido aquí, pero será bueno traerlo, a ver si la próxima semana lo invitamos para que al menos lo vean. Entonces ellos están haciendo estos ejercicios y bueno, nosotros por eso hoy estamos aquí, contentos de poder acompañar, de que estén con nosotros, de estar con ustedes esta noche en esta transmisión más de nuestro programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Y bueno, pues vamos iniciando con algunas noticias, algunas novedades, son pocas en realidad, más allá de este nuevo año, pero también algunas figuras de santidad que para nosotros los franciscanos al inicio del año pues ya empiezan a surgir. También un saludo, me acaba de llegar un aviso por vía Facebook para todos los primos, Enrique González Muro, a todos los que nos están sintonizando, muchos saludos a los tíos, familiares, a todos los que nos estén oyendo, saludos, abrazos, y que este 2013 sea uno de los mejores años que podamos vivir. Que lo mejor del 2012 sea lo peor del 2013. Con el favor de Dios. Hay unas notas bien interesantes y nos estaba encontrando en el internet, en la hoja de la orden, una nota que a lo mejor la mayoría de los que nos escuchan no conoce. Es algo muy interesante y que le comentaba con Fray que los libros recientes de historia no te lo dicen, o por lo menos nada más lo dicen así como de un brochazo. El monasterio, mal llamado monasterio, el convento de la Rábida, cumplió 600 años de su fundación. ¿Cuál es la importancia de este monasterio? El lugar es importante para la historia de América, pues entre sus muros se programó el viaje de Cristóbal Colón y de sus primeros acompañantes hacia el Nuevo Mundo. De allí salieron los primeros descubridores de América. Allí vivieron siempre los franciscanos tan decisivamente que influyeron en los primeros viajes hacia América y a la evangelización del Nuevo Mundo.
Y ahí siguen los franciscanos de la provincia bética, acompañando espiritualmente a las gentes de todas partes que vienen a visitar este monumento, el monasterio de la Rábida. Allí los franciscanos siguen promoviendo la cultura, la devoción a Nuestra Señora de los Milagros, patrona de Palos de la Frontera. Y si mal no recordamos, Cristóbal Colón partió hacia América del puerto de Palos, ahí precisamente. El día 16 de diciembre, el ministro general de la Orden, Fray José Rodríguez Carballo, presidió la celebración eucarística en la que participaron personalidades locales y nacionales de España. Con la Eucaristía se concluyeron los actos conmemorativos al 6º centenario de este lugar tan importante para América. Es desde donde salió Cristóbal Colón en busca de una ruta para las Indias y se encontró con este gran continente. Otra de las sorpresas en estas noticias que tenemos de la Orden es una noticia para la Iglesia Universal, pero nos da mucho gusto compartirla con ustedes. Otros 2 nuevas, ahorita todavía siervas de Dios, pero en un futuro beatas. Se trata nota sobre la promulgación de los decretos de María Francisca de las Llagas Cornejo y de Giovannina Franchi. El jueves 20 de diciembre del pasado 2012, el Santo Padre Benedicto XVI recibió en audiencia privada a su eminencia el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y ha autorizado a la congregación promulgar los siguientes decretos. Las virtudes heroicas de la sierva de Dios María Francisca de las Llagas Cornejo, fundadora de las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, quien nació en Quito, Ecuador, el 11 de diciembre de 1874 y murió allí mismo el 24 de octubre de 1964. Y también las virtudes heroicas de la sierva de Dios Giovannina Franchi, fundadora de las Hermanas Enfermeras de la Addolorata, quien nació en Como el 24 de junio de 1807 y murió en mismo Como el 23 de febrero de 1872. Estas causas fueron confiadas al reverendo padre Fray Juan Folguera Trepat de la Orden en el año de 1991. Como ven, hermanos, 2 nuevos próximas beatas dentro de nuestra gran familia franciscana, y le pedimos a Dios para que sean ejemplo para todos nosotros. Una nota ya más reciente: en la mañana del 24 de diciembre del 2012, en la Curia General de los Hermanos Menores en Roma, se celebró el habitual encuentro de los ministros generales de la familia franciscana. ¿Quiénes son los ministros generales de la familia franciscana? Son el hermano Mauro Giorni de la Orden de Capuchinos, de los OFMCAP, de los capuchinos, Franco Tasca de los conventuales, Michael Higgins de la TOR, de la Tercera Orden Regular, y el padre José Rodríguez Carballo de la Orden Observante, de la parte observante. Son los 4 ministros generales de la familia franciscana. Estos encuentros periódicos, además de fortalecer el conocimiento y la comunicación entre nosotros, tienen el objetivo de promover la reflexión sobre la vida y misión de los franciscanos, coordinar esfuerzos conjuntos ante los retos actuales de la vida consagrada y fomentar la creciente colaboración dentro de la familia franciscana. La segunda parte de la mañana se recibió a los secretarios generales de formación y estudios para compartir líneas de acción y algunos desafíos en torno a la formación y los estudios, entre ellos la formación internacional y el acompañamiento franciscano. Así que, hermanos, como ven, estos últimos días del año ha sido de mucho movimiento dentro de la familia franciscana. Gracias a Dios y al cielo, todos nos hemos reunido. Este día, hoy precisamente, 2 de enero de 1983, es un recuerdo, se cumplen 30 años de que Juan Pablo II peregrinó hacia el Belén franciscano, hacia Grecho. ¿Para qué? Para recordar ese momento en el que Francisco de Asís, como lo habíamos dicho en otros programas, quiso revivir el momento en el que Jesús, Dios, se hace hombre y nace como un hombre más, como un mortal más, pero nos viene, como dijo el ministro general en su carta, al momento de él reducirse a nuestra condición humana, ensalza la condición divina.
También el día de ayer celebramos junto con la Iglesia Universal la Jornada Mundial por la Paz. A nosotros los franciscanos es una de las jornadas que nos marca mucho, porque nosotros nos hemos constituido junto con Francisco los heraldos de la paz, de aquel rey de la paz que viene a darnos vida y nos la viene a dar en abundancia. Así que para nosotros esta invitación de Su Santidad Benedicto XVI en torno a esta Jornada de la Paz es para impulsar nuestros trabajos que se hacen en misiones, en lugares de guerra, en lugares de conflicto, para hacer esos vínculos conformadores de paz entre todos nosotros. También una de las notas importantes es en torno a los aniversarios. Se celebra a nosotros el 15 aniversario de la muerte, asesinato de uno de los frailes, Fray Vesco Kuric, perdón. Viejo. ¿Cómo? Viejo. Él fue un gran formador, trabajador en lo que era la zona de Ruanda, y durante la guerra de Ruanda murió asesinado, murió mártir, y cumplimos 15 años de esa muerte. Así que nos encomendamos a estos 3 beatos, futuras beatas, y a este hermano para que pida por Dios, pero no se alejen de nosotros. Regresamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Estamos de regreso y bueno, pues Fray Edgar todavía tiene mucho que platicarnos sobre los santos de este tiempo, ¿no? Sí. Estos días. Estos días están todavía plagados de santos, de recordar ciertas memorias. Especialmente si nos vamos recorriendo el mismo calendario del primero de enero. Espero que hayan ido a misa ayer. El 1 de enero celebramos a Santa María, Madre de Dios, mejor conocida en los mundos del Medio Oriente como la Theotokos, la fiesta de la Theotokos. Es importante esta fiesta, ¿por qué? Porque todo esto se definió ya al principio, en las primeras épocas de la vida cristiana. Fue en el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo que se le dio este nombre a María. Ahora, ¿qué significa Theotokos? Literalmente significa la que dio luz a Dios. ¿Cuál es la importancia de esta fiesta? María, en un momento, uno de los que vivían en aquella época, uno de los patriarcas de Constantinopla, Nestorio, decía que María no era la madre de Dios. Él no quería llamarle Theotokos, la que dio a luz a Dios, no, sino la que dio luz la humanidad de Jesús, o la humanidad del Cristo, la Cristotokos. ¿Cuál era la intención de él?
salvar que María fuera entendida como que existió antes de todos los tiempos, eterna como Dios. Ahora todo esto empezó a haber un debate muy serio entonces en torno a la humanidad de Cristo y a la divinidad de Cristo. Porque entonces la consecuencia, dice San Cirilo de Alejandría, sería que Jesús nació de María, hombre, pasando un tiempo, la segunda persona de la Santísima Trinidad desciende sobre este hombre y lo posee y lo convierte ahora sí en el Hijo de Dios. Pero entonces sería una cuestión distinta. Jesús hombre, Jesús Dios, no sería como que no va con lo que dicen los evangelios, no va con lo que dice la tradición, no va con lo que decían los apóstoles, y empezó este debate en el concilio de Éfeso. Y es cuando en el concilio de Nicea, en el primer concilio de Nicea en el 325, se confirman las dos naturalezas, y ya en el concilio de Éfeso posterior, en el 431, entrecomillado, se reconfirma esto. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no separados, no divididos como lo trataba de ver Nestorio, sino una sola persona con estas dos naturalezas que conviven y coexisten. Pero María es madre de Jesús. María es la madre de Dios. No es antes que Dios, sino como criatura es parte del plan divino. Y esto es lo que celebramos nosotros en este dogma de la Theotokos. Más o menos unas de las primeras oraciones, aproximadamente cerca del año 250, se empezó a utilizar donde se le daba este nombre a María, que es una oración que se llama Sub Tuum Presidium. Ya después muchos padres de la Iglesia empezaron a citar en sus textos a María como la Madre de Dios. Se dice de Orígenes, pero no hay ninguna prueba de ello. Dionisio de Alejandría, Atanasio de Alejandría, Gregorio el Teólogo, San Juan Crisóstomo, San Agustín, algunos otros como Teodoreto empezaron a utilizar el nombre de la Theotokos, María, Madre de Dios, y es que nosotros llevamos esta fiesta hasta nuestros días. Según una referencia, es cerca del año 500 en el que se empieza a tomar como una fiesta litúrgica, y ya en la Iglesia Católica el 1 de enero se celebra durante la octava de Navidad. Esta es una de las fiestas. Mañana celebramos una fiesta típica y propiamente franciscana. Celebramos al Santísimo Nombre de Jesús. El Santísimo Nombre de Jesús, invocado por los fieles desde los comienzos de la Iglesia, comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas del siglo XIV. San Bernardino de Siena y sus discípulos franciscanos propagaron su culto al nombre de Jesús diciendo: Yahvé es la salvación, utilizando el monograma santo del nombre santo de Jesús, la famosa JHS, que hemos visto y que conocemos en muchas iglesias se encuentra. Ese es un invento, podríamos decirlo de alguna manera, de San Bernardino de Siena. Ya como fiesta litúrgica fue introducida en el siglo XVI, y en 1530 el Papa Clemente VII le concedió por primera vez a la orden franciscana la celebración del oficio del Santísimo Nombre de Jesús. Y esto es lo que decía San Bernardino de Siena en torno al Santísimo Nombre de Jesús. Este es aquel santísimo nombre anhelado por los patriarcas, esperado con ansiedad, demandado con gemidos, invocado con suspiros y requerido con lágrimas, donado al llegar a la plenitud de la gracia. No pienses en un nombre de poder, menos en uno de venganza, sino de salvación. Su nombre es misericordia, su nombre es perdón. Que el nombre de Jesús resuene en mis oídos, porque su voz es dulce y su rostro es bello. Como ven, hermanos, este amor de San Bernardino de Siena a Jesús queda expresado precisamente en ese gran recuerdo de Jesús, el Salvador de los hombres, el santo nombre de Jesús, que mañana celebramos su fiesta. También el día 4 de enero tenemos la fiesta o el recuerdo de una beata franciscana, una mística franciscana, la beata Ángela de Foligno.
A ella se le recuerda como una de las místicas de la era franciscana terciaria, venerada como beata en la iglesia, y es conocida casi exclusivamente su vida por una biografía o memorial. Ella nació en la ciudad de Foligno, de una noble familia en la región Umbría, cerca de Asís. Durante sus primeros años llevó una vida como cualquier persona, dedicada a su marido y sus 8 hijos, con escaso interés por las cuestiones religiosas, como algunas personas pueden asimilarse o acercarse. Por eso es tan cercana a muchos. Ya en 1285 Ángela sufrió una crisis interior, y en ello tuvo una influencia del beato Pedro Crisci, un noble de Foligno, al que vendió sus propiedades y entró en la tercera orden de la penitencia de San Francisco. Allí fue donde ella ingresó y comenzó a tener estas experiencias místicas que la llevaron a ser recordada como una de las grandes místicas del siglo XIII de la era cristiana. Es poco lo que se sabe en realidad sobre la vida de Ángela de Foligno hasta 1296, que es el año de su muerte. En torno a su persona se construyó un grupo espiritual que se le denominó el Cenáculo, entre los que se encontraban Hubertino de Casale. Desarrolló una fuerte actividad epistolar en la que respondía a cuestiones teológicas y al problema de la dirección espiritual. Esa actividad le valió el título honorífico de maestra de teólogos. Algunos de sus escritos y las cartas se recopilaron, dando lugar a un libro que se llama Instrucciones. Ejerció además un papel pacificador entre los franciscanos espirituales y conventuales, las dos corrientes en las que se dividió el franciscanismo de su época, por su diferente interpretación sobre los ideales. Un papel más duro tomó en torno a la secta de los Hermanos del Libre Espíritu, a quienes se opuso directamente. Como vemos, Ángela de Foligno fue una mujer para su época increíble, que marcó un punto. Pero ¿cuál fue el momento en el que ella decidió abrir su corazón a Cristo para poder escuchar la palabra de Dios, y la llevó a los grandes puntos de la contemplación mística? También celebramos a San Carlos de Sez el día 6 de octubre, un religioso, de Setse, religioso. Su nombre era Juan Carlos Marchioni. Él nació el 19 de octubre de 1613 en la ciudad de Setse, Italia, y murió el 6 de enero de 1670 en Roma. Es por eso que es recordado el día 6 de enero. Él en su juventud estuvo en el pueblo, fue algo pobre, de familia pobre. Fue pastor de ovejas y sin embargo en los campos influyó y fundó una espiritualidad muy fuerte mientras él cuidaba a sus animales. Llegó a saber de memoria las vidas de frailes santos como Pascual Bailón y de Salvador de Horta. Inspirado por ellos, en 1635, a los 22 años, ingresó. Siendo poeta y místico, el santo fue canonizado 212 años después de su muerte por el Papa León XIII en 1882 y el 12 de abril de 1959 canonizado por Juan XXIII. Su fiesta es en el día de la Epifanía, a la cual fiesta él tenía una santa devoción. Es interesante que San Carlos era, como ya lo comentaba Fray Edgar, era una persona simple, digamos, humanamente hablando, ignorante. Era, como se les decía antes a los hermanos laicos, hermanos lego. Ustedes saben que en nuestra vida franciscana hay quienes sienten llamados al sacerdocio y quienes no. Pero bueno, el tiempo se agota, continuamos, no se vayan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Coinonía Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser.
Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Mi humanidad, hoy me entrego a aquel que me enseña a amar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Llámanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos y para el resto de la República al 01800-788-7606. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Koinonia Radio, 1420 AM. Son las 8:30. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, como les estaba diciendo, esta figura de San Carlos de Setze es bien interesante porque era un hermano laico, lego, que les decían antes. Lego en el sentido de ignorante, no tenía letras. Y sin embargo llegó a una profundización muy interesante de la teología de su tiempo. Esto quiere decir que aunque no estudiaba, seguramente él era inteligente, y entonces un corazón, una mente centrada también en Dios, que se cuestiona, que se inquieta, que no tiene miedo a adentrarse, a buscar en las profundidades de la vida, de la fe, a este Dios al que todos andamos buscando. Bueno, pues Dios le concedió esta gracia. Decía, esta mente limpia, esta mente inquieta, pudo llegar con la gracia de Dios también y con su esfuerzo seguramente a estas intuiciones. Y bueno, y sucedieron en su vida cosas interesantes que aquí dejo a Fray Edgar que les platique. Sí, entre la vida de él mismo, por lo mismo, todas estas imágenes de profundidad, de espíritu, de crecimiento, de todo este amor, lo llevó a escribir poemas. Él tiene unos poemas en los que recoge el estilo como de Jacopone da Todi. Pero lo interesante de todo esto, que estos poemas, es que él era un pastor. Él no tenía ninguna educación, digámosle, llegó si acaso a la mitad de la primaria, sería el equivalente actual, y aún así... Parece que ni siquiera, porque como pastor, o sea, ellos no estudiaban, no sabían ni leer, parece ser cuando entró al convento. A propósito, voy a hacer un paréntesis para mandarle un saludo muy cariñoso a un gran amigo, a Tito Cubillos, un profesor, un filósofo muy franciscano por dentro y por fuera, que nos está escuchando por internet desde Valparaíso. Y a propósito, fuimos compañeros en la curia general trabajando, y yo siempre lo bromeaba porque también, como buen filósofo, es poeta y le gusta fotografiar florecitas y cosas, su sensibilidad franciscana. Entonces, bueno, mira, si Tito, ahí está San Carlos de Setze, que no deja mentir, que igual ustedes, los santo filósofos, santo patrono y poetas y poetas, todo lo demás, bueno, sí, ya esto... luego platicamos lo demás. Un abrazo hasta Valparaíso, Chile, Titone. A todos. Y esto también es lo que hace muy interesante su vida, porque destacan algunos de sus poemas. Uno de ellos se llama Las Tres Vías, El Sagrado Septenario es otro, Los Discursos sobre la Vida de Jesús, y una autobiografía que fue obligado a escribirlo. Es por eso que sabemos más de su vida, a pesar de que pues él era alguien ignorante. Y esto es todavía lo más sorprendente. Él dice, según una creencia, en octubre de 1648, mientras oraba en una iglesia, fue traspasado por un dardo de luz que partió de la hostia consagrada y le llagó el corazón, y permaneció llagado toda su vida. A esto le asignaron dones como visiones, revelaciones, y estas mismas virtudes lo llevaron a ser consejero de obispos y cardenales, e incluso de papas como Alejandro VII y Clemente IX. De todas maneras, estas gracias son con altas esferas de la iglesia, la combinó con su trabajo de limosnero.
un consejero de los príncipes de la iglesia del mismo Papa, era un limosnero en un convento. Él murió en su convento el 6 de enero de 1670 y fue sepultado en la iglesia de ese convento. Nos encomendamos a las oraciones y a que San Carlos de Setze nos ilumine con todo este gran don que le dio Dios de conocerlo aún sin haber estudiado. Nos debería dar vergüenza a los que hemos estudiado algo, la verdad, que alguien que haya llegado a esos puntos, y es tan increíble y tan importante que nos abramos y abramos el corazón a las gracias y a los dones de Dios, como lo hizo San Carlos de Setze. Así que, hermanos, encomendémonos este próximo 6 de enero no solo a los Santos Reyes, que en algunos otros programas hablaremos de ellos, pero también a San Carlos de Setze, que admiraba mucho la sabiduría y la profundidad que está en la simpleza y belleza de la naturaleza. Así es, así es. Y bueno, pues continuando con nuestro programa, hoy nos toca continuar con las admoniciones. Como ven, siempre esta otra parte, esta otra sección es tratando de escuchar a Francisco y escuchándolo a través de sus escritos, a Francisco como maestro de vida cristiana, de vida, hay quien dice vida espiritual, como si lo espiritual estuviera separado de lo humano. Para nosotros los cristianos, sobre todo en estos días que hemos celebrado el nacimiento del Hijo de Dios o la maternidad de María, María madre de Jesús, y Jesús Dios, María entonces es madre de Dios, la Teotocos que acaba de decir Fray Edgar, como que tenemos que ir comenzando a comprender que desde que Jesús se encarnó, se hizo hombre, todo lo humano está impregnado también de Dios, y por lo mismo no le es extraño a Dios. Entonces, al decir a Francisco como maestro espiritual, queremos decir un Francisco como un maestro integral de vida para nosotros los cristianos, como alguien que vivió los valores cristianos así, al 100%, hizo su mejor esfuerzo, porque también esto es importante que lo recordemos, aquí lo hemos dicho, los santos no son perfectos, amaron perfectamente como pudieron, como mejor pudieron, dieron lo mejor de sí mismos, pero el único perfecto es Dios. Todos los demás, ahí vamos, somos peregrinos, extranjeros por este mundo. Entonces, bueno, ya tenemos muchos días que nos hemos quedado atorados por las actividades diversas con la primera admonición, que es justamente la más larga. Entonces, bueno, yo quiero tratar de hacer una síntesis y esperemos que en este programa podamos concluir esta primera admonición. Las demás son siempre muy cortas, muy breves, pero bueno, vamos a continuar diciendo simplemente, recuerdan que es la admonición, ya dijimos, más larga, toca el tema de la Eucaristía, pero no solo. Uno de los aspectos más importantes de esta admonición es cómo Francisco, maestro de vida cristiana, trata de hacernos recapacitar en el misterio de Dios. A Dios, ¿quién lo ha visto? Nadie. Solamente el Hijo de Dios, que por nosotros se hace hombre. Para Francisco, esto celebrar con tanta efusión, con tanto gusto, con tanta ternura, digámoslo así, el misterio de la Navidad, de la encarnación del Hijo de Dios, tiene que ver precisamente con lo que para él significaba, o sea, la ternura que en él despertaba, que Dios, el invisible, el omnipotente, el eterno, el santo, el justo, el misericordioso, por amor a nosotros, a las criaturas, se haya hecho hombre y haya compartido en todo nuestra condición humana, nuestro ser de personas. Y él lo aplica después a la Eucaristía, diciendo que así como los apóstoles de Cristo no vieron más que un cuerpo, y también para los apóstoles, o para quienes conocieron a Jesús en carne, en cuerpo humano, fue difícil creer, era difícil creer. Tal vez para nosotros es más fácil, parece sugerir San Francisco, porque ver a un hombre, por más perfecto, por más bueno, por lo que quieras y digas, al fin de cuentas es un hombre, es algo que conocemos, una carne que suda, que necesita alimentarse, un cabello que crece, unas barbas que hay que rasurar y que si no te aseas, bueno, pues, ¿verdad? Todo eso quiere decir que Jesús se hizo hombre, que se encarnó. Entonces, aún los que lo vieron físicamente necesitaron el don, el regalo de la fe para poder creer o empezar a descubrir o a intuir o dejarse conducir en la oscuridad de la fe
para creer que de veras este hombre que se les presentaba era Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. No es fácil. Si lo pensamos, si lo meditamos, no era fácil. Y repito, aquí yo creo que en la radio no puedo transmitir, pero acá nosotros tenemos un dicho en mexicano que dice que santo que come y va al baño, pero decimos como los españoles, pues el diablo que se lo crea, ¿no? Uh-huh. Y entonces los que veían a Jesús que comía, que iba al baño, porque iba al baño, sudaba, se dormía, igual roncaba, cansado de aquellas marchas que, bueno, entre los pueblos, la gente que no lo dejaba dormir, pues decía, el Mesías, por favor. Por eso la gente estaba esperando algo que le diera ánimo a sus esperanzas de un mundo mejor, un mundo diferente. Y ellos estaban, como nosotros, acostumbrados al caudillismo, un poco a la violencia, y así querían un caudillo que nos solucionara los problemas, que nos dijera fácilmente, hazle así, hazle asá, tómate esto, rézame 5 Padres Nuestros y ya está. Y por eso este Mesías, ellos no lo acabaron de comprender, y la verdad es que tampoco nosotros lo acabamos de comprender. Tenemos esta tendencia a que las cosas sean fáciles y que no nos cueste trabajo, ni pensar, ninguna fatiga, ni nada. Queremos las cosas seguras, queremos las cosas ciertas, y hay otros que se encarguen de ver cómo va la cuestión. Yo obedezco y punto. Esto no fue Jesús, y por eso costaba trabajo. Entonces Francisco llega a intuir, a decir que fue con los ojos de la fe solamente se podía distinguir en aquel hombre al Hijo de Dios. Y es lo mismo que se nos pide hoy a nosotros al contemplar en la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo por la fe. Pero bueno, se agota el tiempo. Una vez más, saludos a Tito, al profesor, al maestro, y nos vemos. No se desconecten, continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Koinonia Radio, contáctanos 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos, y desde el interior de la República marca 01800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadkoinonia.com y www.tjcatólico.com. Son las 8:42. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Bueno, pues aquí estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Entonces, estábamos diciendo cómo para Francisco este paralelismo entre la fe que implicó, incluso para los que vieron físicamente a Jesús, poder creer en Él, o sea, una fe para poder creer en Él, que aquel hombre que se les presentaba, por más perfectas, buenas que fueran sus palabras, su mirada, en fin, lo que ustedes quieran, pero era un hombre, a fin de cuentas, de carne y hueso. Por eso a quienes lo vieron físicamente les costaba mucho trabajo creer que ese hombre fuera el Hijo de Dios. Entonces Francisco hace el paralelismo en esta primera admonición
en los versos 9 al 13, donde trata él de la presencia real de Jesús en el pan y el vino consagrados. Es de notarse que el discurso eucarístico, es decir, la realidad del pan, de la presencia en el pan consagrado, Francisco lo presenta con un paralelismo al discurso cristológico, es decir, la realidad de la encarnación del Hijo de Dios, que Jesús es verdadero Hijo de Dios, y la realidad de que en el pan y vino consagrados eucarísticos se encuentra también su presencia. Decía para Francisco, es la misma complicación creer en ambas cosas. La misma fatiga que tuvieron aquellos que lo conocieron físicamente, la podemos tener nosotros al contemplar ese pan y este vino, ¿no? Entonces, así como, dice Francisco, así como la humanidad de Jesús se ocultaba su divinidad, y ésta era solamente reconocida por medio de la fe, ahora las especies eucarísticas ocultan la humanidad y la divinidad de Jesús. Es Jesús quien se nos hace presente en este sacramento a fin de que lo contemplemos a Él y nos unamos a Él por la fe. Entonces aquí Francisco hace hincapié nuevamente en un sentido. Él no es muy de teoría, él es de sentidos, de sentimientos. Entonces ver, y por eso él dice, la Eucaristía no solo es el sacrificio de la cruz, es también alimento que nutre nuestro cuerpo, sobre todo nuestro peregrinar por esta vida, pero es también presencia sensible que nos invita a la comunión. Por eso en su testamento Francisco dirá, en este siglo de él, del Señor, nada veo corporalmente, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que el sacerdote consagra en el altar. Este deseo pues grande, ardiente de ver, de tocar, de retener en su vida al Verbo de Dios, al Hijo de Dios, Francisco intuye que esto lo puede conseguir en la comunión, y por eso otro hecho interesantísimo para su época: cada que podía, Francisco intentaba comulgar. Esto es importante que lo comprendamos en su dimensión, porque en aquella época no había la concepción que tenemos hoy, después de un periodo sobre todo de una visión de la fe, algo un poco puritana, hay que decirlo, con cierta influencia calvinista que vino a toda la iglesia a partir de Francia. Quien ha leído La imitación de Cristo es por ahí. Entonces, esto de ir a misa todos los días y de comulgar frecuentemente, esto no era común en su tiempo. En primer lugar, porque los sacerdotes no celebraban misa todos los días. Eran alguno que otro por ahí, un poco despistado, digámosle devoto. Generalmente la misa se celebraba el domingo, los demás días era la liturgia de las horas, los monjes hacían la lección divina, o sea, meditaban la palabra de Dios, pero celebrar la Eucaristía y comulgar no siempre se podía, no siempre se hacía. Entonces, y curiosamente tenemos el dato de 2 Celano 20, que Francisco sí, efectivamente él, cada que podía, recibía el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Porque él dirá, lo único que podemos ver y tocar del Hijo de Dios en esta tierra es su cuerpo y su sangre. Pero necesitamos pues una mirada que es mirada que escucha, mirada que discierne, una mirada de fe. Y a esta realidad, con esta mirada, Francisco se adhería siempre a Jesús, que se le presentaba a él también vivo y patente en la Eucaristía. Como Francisco siempre fue un santo práctico, esto tenía muchas consecuencias, y entonces en una carta que escribe a toda la orden, pero también en esta admonición, por eso Francisco insistirá que para el franciscano, por amor a Jesús, por amor a este Señor que diariamente se humilla, él dice, y viene al altar en manos del sacerdote, entonces a este Señor hay que darle toda la reverencia, todo el respeto, todo el honor que se merece. Y es curioso que él, buscando siempre una vida sencilla, una vida pobre, no escatima en que el altar esté bien arreglado, que el cuerpo del Señor que esté por ahí mal puesto sea puesto en un lugar decoroso, que incluso las palabras escritas, y no solo trozos de la escritura, sino palabras que encontrara escritas, como esas, juntándolas, podían hacer
palabra de Jesús, pues quería que fueran recogidas y puestas en lugares dignos. Es interesante. Es muy claro, pues, Francisco en la carta a toda la orden cuando dice, fíjense qué curioso dice, miseria grande y miserable flaqueza es que teniendo al Señor presente, se lo dice a los hermanos sacerdotes, os podáis preocupar de otra cosa en este mundo. Es decir, para él, un sacerdote, un religioso, alguien que conoce a Jesús, que lo venera, que lo tiene presente, que lo puede consagrar por mandato de la iglesia, para él es una cosa incomprensible que uno pueda estar distraído en otras cosas cuando está teniendo en sus manos el grande misterio de la redención que se renueva cada que se celebra la Eucaristía. Estas afirmaciones también las encontramos en distintos textos que ya iremos conociendo conforme vayamos avanzando aquí en nuestro programa. Pero pues esto era, Francisco, consecuencias para nosotros. Ante todo, una invitación a tener también una mirada de fe, a no quedarnos solo con lo superficial, con lo que a veces vemos o sentimos, con los gustos a veces un poco motivados por las modas o lo que sea, sino a buscar tener también una mirada poética, una mirada de fe, una mirada contemplativa que va al fondo de las cosas, para poder entender desde la fe la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y en su palabra también, la palabra que se proclama, la Sagrada Escritura. Otra consecuencia importante para Francisco al menos y para nosotros es el grande respeto al misterio de Jesús Eucaristía, y por lo mismo todo lo que podamos hacer para colaborar y mantener en lugar dignos los lugares de culto. Es cierto que hoy hay una moda, no moda, hemos comprendido también que la Eucaristía no solo es sacrificio, es también pan que se comparte, es coinonía precisamente, es una comunidad que se reúne en torno a la palabra, a la presencia viva de Jesús. Y también es muy importante esta consecuencia, no solo vertical, yo y Dios, sino mis hermanos, ¿no? San Juan nos dirá en estos días, eres un mentiroso si dices que amas a Dios a quien no ves, cuando desprecias a tu hermano a quien sí ves, ¿no? Entonces, y sin embargo, el misterio, el respeto por Jesús, por el misterio de Jesús en la Eucaristía y en su palabra, de todas maneras hay que preservarlo. Finalmente, esta invitación hoy para nosotros es fácil, es muy fácil, esto de tratar de participar en la Eucaristía o comulgar. Yo no sé si todos los días, pero cada que podamos. Y si no podemos comulgar o ir a misa todos los días, al menos un momento con la palabra de Dios, un momento contemplativo con la palabra de Dios en la Lectio Divina, sería lo mínimo que se pudiera esperar de cualquier cristiano. Bueno, pues terminamos aquí la primera admonición. Yo solamente quiero agradecer el saludo que nos envían Irma de Mare y Antonio de Mare, que nos escuchan. Gracias. Gracias por escucharnos. Nos hace una pregunta: ¿dónde conseguir una Biblia en CD en italiano para escuchar? Seguramente en Italia, aquí no sé, pero déjenos preguntar y después les damos la noticia. Una vez más saludamos a todos los que nos han acompañado, nos han escuchado, les pedimos su oración y bueno, sigan con nosotros. Dudas, comentarios, preguntas, estamos abiertos para lo que ustedes, ¿no? Lo que ustedes tengan. Un saludo a las hermanas capuchinas, aquí estoy viendo que nos mandan saludos, la hermana Chuyita, pues muchos saludos también a todas las hermanas. Sí, y termino contándoles un chiste para los que son de ascendencia libanesa, ¿no? Ustedes dicen que les gusta mucho, ¿eh? ¿Y cuál es la fiesta más importante para los libaneses, para los judíos? Dicen que el 1 de enero, hermanos, así el 1 de enero. Con mucho cuidado, ¿eh? Para nosotros el 1 de enero celebramos a la Madre de Dios, pues que María Santísima nos acompañe en este camino de la fe, en el camino de la vida, guiando cada uno de nuestros pasos, cada momento, cada decisión en este año civil 2013.
Y qué mejor empezar el año que también acercándonos a los misterios sagrados. San Francisco era una de las intenciones que tenía al empujarnos con las admoniciones a los otros hermanos, pero también compartir en nosotros un poco de ese amor tan profundo que tenía por Jesús, por su madre, tan así que le compuso una alabanza que en algún momento ya la tocaremos en el futuro con el favor de Dios. Acérquense, sean también, el franciscano no es el que anda portando el hábito solo, sino también es el que se interesa por el hermano y quiere vivir su vida al estilo de Francisco. La OFS, la JUFRA, las NIFRA se encargan de ello, pero también son los que lo simpatizan. Y muchos saludos a las amigas de San Francisco que nos están escuchando, lo más seguro. Así que nos estamos viendo en el templo. Que Dios me los bendiga. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Ánimo. Que el Señor pues les bendiga y les proteja. Nos vemos la próxima semana. Paz y bien. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.